El estudio de la vida cotidiana. La forma de hacer historia centrada en la vida cotidiana plantea cambios significativos en comparación con la historia tradicional. Estos cambios son evidentes tanto en el contenido de la investigación como en la metodología utilizada. En su contenido, el enfoque centrado en la vida cotidiana favorece el análisis detallado del modo de vida de los individuos en lugar de enfocarse exclusivamente en los grandes sucesos históricos. En contraposición a la tradición histórica que se ha centrado en el estudio de los periodos de gobierno, las guerras o las revoluciones, este enfoque busca comprender cómo las personas vivían, interactuaban y experimentaban la vida en su día a día. En lugar de examinar únicamente los eventos políticos y las acciones de los líderes, este enfoque se interesa por las costumbres alimentarias, la forma en que las personas se alimentaban, cultivaban sus alimentos, intercambiaban productos y se relacionaban con la comida en general. Se analizan los ingredientes utilizados, las técnicas de cocina, los rituales y significados asociados a los alimentos y las comidas. Este tipo de estudio proporciona información valiosa sobre la economía, la cultura, las relaciones sociales y las prácticas diarias de la sociedad en cuestión. Además, este enfoque también se dirige a las formas de diversión y entretenimiento del pasado. Se investigan las actividades recreativas, los juegos, las festividades, las tradiciones y las formas de ocio que eran parte de la vida cotidiana de las personas en diferentes épocas. Al explorar estas prácticas, los historiadores pueden comprender cómo las personas encontraban placer, se relacionaban entre sí y se divertían en su tiempo libre. Esto ofrece una perspectiva única sobre la cultura, la identidad y la vida social de la población. En su metodología, el enfoque de historia cotidiana va más allá de depender exclusivamente de los documentos escritos como fuentes históricas. Reconoce que cualquier vestigio tangible o visual puede ofrecer valiosa información sobre el modo de vida del pasado. Por lo tanto, se amplía el espectro de fuentes utilizadas para obtener una comprensión más completa y detallada de la historia. Entre las fuentes históricas utilizadas se encuentran las fotografías, que capturan instantes congelados en el tiempo y pueden revelar aspectos de la vida cotidiana, como la vestimenta,
los entornos físicos, las actividades y las interacciones sociales. Estas imágenes ofrecen una ventana al pasado, permitiendo a los historiadores estudiar los rostros, los gestos y los espacios que formaron parte de la vida de personas en diferentes momentos históricos. Además, los videos también se han convertido en una fuente invaluable. Al mostrar el movimiento y las dinámicas sociales, los videos permiten observar eventos, festividades, manifestaciones culturales y otros aspectos de la vida cotidiana en acción. A través de estos registros visuales, los historiadores pueden apreciar la atmósfera y la energía de épocas pasadas, captando detalles que pueden pasar desapercibidos en otros tipos de fuentes. Las envolturas de alimentos, la ropa y otros objetos materiales también son considerados como fuentes históricas en este enfoque. Estos artefactos ofrecen pistas sobre los hábitos de consumo, la tecnología utilizada, los estilos de vida y las preferencias estéticas de la época. Por ejemplo, las envolturas de alimentos revelan las marcas comerciales, las prácticas de envasado y las preferencias alimentarias de la sociedad en cuestión. Del mismo modo, la ropa y los accesorios proporcionan información sobre la moda, las tendencias y los roles de género en determinado periodo histórico. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.